Buenos días para todos. Vamos a compartir la palabra que nos hace sentir paz, la palabra que nos da felicidad. Y esa palabra que nos hace sentir paz y nos da felicidad es sin duda alguna la palabra de Dios. Pongámonos en las manos de Dios, que es el dueño de la palabra, para que esa semilla caiga en nuestro corazón, en nuestra mente y dé frutos y frutos en abundancia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que, anunciado de antemano por los profetas en las sagradas escrituras, se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llegar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, le deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decir: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gente de aquel tiempo que seguían a Jesús, muchos lo seguían, multitudes le escuchaban, muchos le amaban, otros le odiaban, y Jesús, que era para muchos buena noticia, para otros no lo era, y muchos estaban ya convencidos de que Jesús, sin duda alguna, era el Mesías, el Hijo de Dios, y habían visto el poder de Jesús,
había visto el poder sanador de Jesús, pero también habían escuchado la palabra de Jesús que decía, este hombre habla con autoridad. Nunca hemos escuchado a alguien hablando de esta manera. Por lo tanto, habían visto el poder sanador de Jesús y habían también escuchado la autoridad que tenía las palabras de Jesús. Pero a pesar de eso, había gente que pedía otra señal, y si Jesús le hubiese dado una señal, le hubiese pedido otra señal, y si Jesús le hubiese dado otra señal, ellos también de nuevo le hubiese pedido otra señal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrascamos y no queremos entender o no queremos creer, aunque resucite un muerto, vamos a seguir pidiendo otra señal. Y así estaba esta gente, pidiéndole una señal a Jesús. Y Jesús le dijo, ya no le voy a dar ninguna otra señal. Y Jesús coloca en ese momento dos momentos históricos que había pasado. Habla de Jonás, que fue una señal para el pueblo de Nínive, cómo el pueblo de Nínive se convirtió con la predicación de Jonás. Y Jesús toca a Jonás, que fue la gran señal para el pueblo de Nínive. También Jesús hace referencia de la reina del sur, que fue hacia la tierra donde vivía Salomón para escuchar su sabiduría. Quería escuchar la sabiduría de Salomón, y para ella Salomón era una gran señal. Pues bien, dice Jesús, Jonás fue una señal para el pueblo de Nínive, Salomón fue una señal para la reina del sur, y Jesús es mucho más que Jonás, es mucho más que Salomón. Y ahora Jesús es para nosotros nuestra señal. Dios es la señal para todos nosotros. Jesús es nuestra señal. Por eso, esas palabras de Jesús cuando nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Yo soy la señal, no hay otra señal, no hay otra señal, solamente yo, solamente Jesús. Pues hermanos, esa señal la vamos a encontrar. Muchos de nosotros de repente esperará que Jesús le salga, se siente y hable con él cara a cara, y eso nunca va a pasar, nunca va a suceder. Nosotros tenemos que buscar las señales que nos da Jesús a cada uno de nosotros en nuestra vida. Debemos ser nosotros inteligentes para saber leer, ¿sí? Leer nuestra vida. Ahí está la señal de Jesús. Jesús le da a cada uno de nosotros señales diferentes, caminos diferentes para nosotros mirar, comprender, entender y saber que el Señor nos habla por medio de personas, a veces por medio de la naturaleza, a veces por medio de circunstancias de la vida, pero el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Debemos nosotros tener nuestra mente abierta, nuestros ojos abiertos, tener nuestra fe en nuestro corazón, para así, de esa manera, saber leer esa señal que Dios me está dando a mí particularmente, que posiblemente es muy distinta a la señal que le esté dando a su esposo, a su esposa, a sus hijos, porque el Señor nos da a cada uno de nosotros señales diferentes, caminos diferentes, pero esas señales y esos caminos nos llevan al mismo lugar, nos lleva a encontrarnos con Jesús de Nazaret. Pero debemos estar bien claros y saber comprender, entender cuando el Señor nos habla. A veces el Señor nos habla por medio de personas, ahí hay una señal, por medio de personas nos está hablando el Señor. A veces el Señor nos habla por medio de un acontecimiento puntual, específico, que nosotros lo miramos, lo vemos y nos damos cuenta que el Señor me está hablando a mí particularmente. Esa es una señal. Pues hermanos, el Señor tenga la seguridad
a lo largo del camino nos dará muchas señales, muchos letreros que nos va indicando el camino que debemos nosotros seguir. Y como le dije, esa cita bíblica de Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad, la vida, pues el Señor es la señal. También hasta en la naturaleza vemos la señal de Dios en los pájaros, en los árboles, en el cielo, en la lluvia, en el sol. Ahí vemos la señal de Dios, ahí vemos la naturaleza. ¿Quién hizo el sol? Sí, ¿quién hizo el sol? ¿Quién hizo los pájaros? Esta creación hermosa que nuestros ojos pueden contemplar, esa es también una señal de Dios, la señal de la naturaleza que también Dios nos dejó a todos nosotros. Pues hermanos, pongámonos en camino y busquemos la señal que Dios me está dando a mí particularmente, para así de esa manera saber comprender el camino que yo debo tomar, el camino que yo debo comenzar a andar en la vida, pero no seamos como una parte de esa gente del pueblo de Israel, que el Señor le había hecho muchas señales, ¿sí? Sanaciones, mostrándole la autoridad de su palabra, y todavía le pedía otra señal, todavía quería otra señal, y así podemos estar nosotros. El Señor nos ha dado muchas señales y todavía queremos otra señal. Nuestros brazos, nuestros ojos, nuestras piernas, nuestra vida es una señal de Dios. Pues hermanos, pongámonos en camino. El Señor nos está llenando de señales para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros lo amemos a Él, para que nosotros llevemos siempre a Dios en nuestra vida. Esa es nuestra gran señal, ese es nuestro gran regalo, ese es nuestro Padre que quiere ser en nosotros ese todo, esa plenitud que nos hace feliz. Pues hermanos, nos tenemos que preguntar, hasta hoy día, ¿he entendido yo las señales que Dios ha puesto en mi vida? Vamos a terminar con la oración a María. Nos debemos poner siempre en manos de María, para que María, la Madre de Dios y Madre mía, nos ayude también a entender las señales que el Señor está colocando hoy día en nuestra vida. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Pues hermanos, tengamos ojo muy atento para así entender las señales que el Señor está colocando en nuestra vida. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.